Buenos días, vamos a esperar que se terminen de conectar los demás compañeros para que podamos iniciar la sesión de hoy. Para los que no me conocen, mi nombre es Iván. Yo estuve la sesión pasada con ustedes. Vamos a continuar con su módulo en el curso de química, perdón, en el curso de física, movimiento parabólico. Esperemos un par de minutos más que se terminen de conectar sus compañeros y empezamos. Me parece que ya podemos comenzar. Están terminando de conectarse sus demás compañeros. Sí, no hay problema. Voy a trabajar con este correo eh, porque es el que me ha asignado a la profesora a la que estoy reemplazando. Pero bueno, yo en adelante voy a ser yo el que les voy a dictar. Y como les reitero, mi nombre es Iván Pereira, para los que no me conocen o para los que se han unido recién a esta sesión. Eh, a ustedes les voy a dictar el curso de física y vamos a continuar con el tema de su módulo, que es movimiento parabólico. Sí. ¿Me confirman, por favor, si ya se puede ver en la pantalla la diapositiva que estoy presentando? Si alguien puede hablarme por el chat o hablarme por audio para asegurarme de que se esté viendo el Sí, contenido. sí se puede ver. Listo, gracias. Sí, se puede ver, profesor. Sí se puede ver, razón. Movimiento rítmicamente variado. Como habíamos visto en la sesión anterior, eh, el movimiento parabólico puede dividirse en dos ejes. Vamos a trabajarlo en el eje vertical y en el eje horizontal de manera separada para al final unificar ambos resultados y poder obtener lo que se nos pida del ejercicio. Por ejemplo, al tener aceleración constante en el movimiento horizontal, en el de traslación, para cuando nos piden el alcance horizontal, por ejemplo, vamos a trabajar con el MRU simplemente. Entonces, la fórmula básica, bueno, deben haberla llevado, es la de distancia es igual a velocidad por tiempo. Creo que esa es una fórmula que veo bastante y es es la más sencilla de poder analizar en este tipo de ejercicios. Nos vamos a enfocar hoy en esta sesión en la caída libre, que tiene estas cuatro fórmulas, donde, bueno, en este caso la aceleración vendría representada por la gravedad, que es que es la que va a tener relevancia o va a tener implicancia respecto al análisis del ejercicio, porque cuando se lanza, por ejemplo, un proyectil desde cierta altura, vamos a trabajar con la gravedad.
en el movimiento parabólico, cuando se lanza un proyectil hacia arriba, también vamos a ver actuando una gravedad hacia abajo. Es la que siempre, eh, bueno, para el caso de estos ejercicios y de los ejemplos que le vamos a poner hoy día, lo vamos a trabajar con 9.8 o lo vamos a trabajar con 10 directamente para facilitar el tema de la resolución matemática, ¿no? Del análisis matemático. Así que buenos días. Vamos a enfocarnos entonces en la caída libre. Vamos a revisar, voy a colocarles unos ejemplos. Este es el que vimos la sesión anterior. Aquí está de manera un poco más sintetizada, pero yo tengo un gráfico en donde se puede, según el ejercicio, por ejemplo, lo que te pide aquí, ¿no? El tiempo que viaja hasta golpear el suelo, según los datos que te dan. Tenemos los datos y siempre vamos a tener un dato faltante que vamos a tener que encontrar a través de las fórmulas. Aquí si podemos darnos cuenta, tenemos la velocidad final igual es al inicial menos la gravedad por el tiempo. Esta fórmula la encontramos en este cuadro la fórmula de fórmulas, pero de manera distinta, ¿no? Acá lo encontramos como aceleración. Pero para el caso de caída libre, esta aceleración se viene a trabajar como la gravedad. Simplemente la A vamos a reemplazarla por la G, que sería la gravedad. También para este caso, gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2 veces la gravedad por la distancia. Y como les digo, para estos ejercicios, para los ejemplos que vamos a trabajar hoy día, eh, generalmente se trabaja con la gravedad 10, que es la hacia donde más se aproxima. Es 9,8 la metros por segundo, pero lo vamos a trabajar con gravedad 10 para facilitar la resolución. Aquí como podemos ver, por ejemplo, han trabajado con la velocidad 10. Es un ejercicio sencillo, siempre te va a venir representado de esta manera, la gravedad 10. Y las preguntas siempre son similares, casi siempre son las mismas. La altura máxima, la distancia máxima que puede alcanzar. La distancia máxima ya la habíamos visto también en la sesión pasada, aquí. Sí. La distancia máxima se genera cuando el ángulo es 45. Eso de aquí es una regla simplemente, porque, eh, bueno, en el caso de que trabajaras con un ángulo menor a 45, va a tener menos alcance, y en el caso de que trabajaras con un ángulo mayor, el arco de subida va a ser superior, entonces va a tener un alcance menor respecto a la distancia horizontal. Entonces, como una regla básica, simplemente memorizar por lo que es en este tema, cuando te pidan alcance horizontal máximo, trabaja simplemente con el ángulo de 45. En caso no te den el dato, porque te lo están dando, pero implícitamente, ¿no? Si te piden alcance horizontal, de inmediato tienes que pensar en el ángulo, en que el ángulo es 45 grados y trabajar con ese para la resolución. Sobre todo para la descomposición del vector velocidad, para poder realizar el análisis en ambos ejes, en el de la caída libre y el otro en el del movimiento horizontal. No se escucha. Voy a tratar de alzar un poco más la voz para que se escuche. Vamos a ver,
Voy a abrir una pizarra para ponerles el primer ejemplo y en él vamos a poder iniciar ya una sesión un poco más práctica para que ustedes puedan participar también. Un ejercicio básico que tengo por aquí. Listo, no sé si se puede apreciar bien. Le voy a dar un poco más de zoom para que puedan tener más alcance. Les voy a leer el ejercicio, luego les voy a dar unos minutos para que resuelvan eh, en su casa con su cuaderno. Luego vamos a traer la resolución aquí para resolverlo junto a ustedes y poder determinar lo que nos pide. Bueno, voy a iniciar. Se lanza un objeto a una velocidad de 50 metros por segundo, formando un ángulo de 37 grados con la horizontal. Y consideramos aceleración de gravedad 10 metros por segundo. Esto es algo, siempre nos lo van a dar de ese modo. Bueno, eh, primero que todo graficamos por el tema de... Bueno, vamos a graficar primero en el eje. Siempre que nos den un ángulo, vamos a tratar de graficar en el eje X y en el eje Y. Y nos dice que tenemos un objeto lanzado a una velocidad de 50 metros por segundo con un ángulo de 37. O sea, el vector velocidad va a estar por aquí. Y el ángulo que va a formar acá es de 37 grados. Y aquí va a estar la velocidad con la horizontal. Si es 37, por triángulos notables, sabemos que el ángulo de acá es 53, porque este va a formar un ángulo recto. Ambos tienen que sumar 90 grados. Aquí. El complementario de 37 es 54. Listo. La velocidad es 50 metros por segundo. Nunca olvidarse sus unidades de medida que van a ser importantes al momento de realizar la resolución. Listo. Así vendría representado el ejercicio gráficamente. Consideramos la gravedad siempre va a ir hacia abajo. Este es el objeto. Y la gravedad va a ser 10 metros por segundo al cuadrado. Aquí nos piden la altura que alcance el objeto a los 2 segundos de lanzamiento. O sea, cuando el tiempo es igual a 2.
Aquí como nos piden altura, la altura se va a poder determinar a través de este eje, del eje Y. Cuán alto llegue, porque ustedes saben que, por ejemplo, eh, en una situación un poco más representativa, eh, vamos a tener esto, la horizontal, vamos a tener el objeto, pongamos que es una pelota, por ejemplo, lanzado a tal velocidad y va a realizar este movimiento. Va a subir y va a caer. Aquí va a tener una altura máxima. Va a tener también un alcance máximo. Una distancia máxima del eje horizontal. Esos datos los vamos a ver relevantes en cuanto el ejercicio nos lo pida. Vamos a tener que encontrar el tiempo también que tarda en recorrer. Como ya lo habíamos visto la sesión pasada con un ejercicio, el tiempo de subida va a ser igual al tiempo de bajada. Y vamos a dejar por acá. El tiempo de subida igual al tiempo de bajada. ¿Y cuándo es cuando empieza a bajar? Cuando, cuando consigue su altura máxima. Entonces eh, solo vamos a tener que analizar el tiempo en este tramo. Vamos a ponerle acá un D1 en esta distancia, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos resolver el tiempo en base a este, si nos dan la distancia, simplemente la dividimos en la mitad respecto a la altura máxima. Simplemente vamos a dividir a la mitad. Es el mismo tiempo, o sea, el mismo tiempo le va a tomar de llegar hasta acá al de bajar. Esos tiempos van a ser iguales. T1 y T2 van a ser iguales. El mismo tiempo toma. Es una regla básica, ¿no? Por la misma gravedad. Con la que sube, con la misma con la que regresa. La gravedad va a estar por aquí, 10 metros por segundo cuadrado. A ver. Listo. ¿Qué más podemos analizar aquí? Bueno, lo que nos pide en el ejercicio, a los 2 segundos. Primero vamos a tener que analizar el tiempo total. Luego a los 2 segundos. Porque a los 2 segundos podría haber conseguido su altura máxima. Entonces, primero que todo vamos a realizar la descomposición en sus ejes. Después de haber, esto es como un vistazo general de todo lo que se puede analizar en el ejercicio, teniendo como conocimiento cosas como el tiempo, por ejemplo, la distancia, el alcance horizontal que tiene, la altura máxima que puede conseguir. Respecto a la altura máxima se puede deducir el tiempo. En este caso nos da un ángulo, acá lo vamos a poner alfa, pero en este caso nos da un ángulo de 37. Vamos a trabajar en el trabajo. Nos da un ángulo de 37 y vamos a tener que aplicar aquí nuestros triángulos notables y un poco de trigonometría para poder descomponer esta velocidad, este vector velocidad, porque va a recorrer con este ángulo de inclinación, 37 grados. Vamos a descomponer esta velocidad. Les había explicado la clase pasada. Cuando descompones hacia el lado, o sea, el que está hacia el costado del ángulo, en este caso es
es la horizontal en el eje X, lo vas a descomponer a través de, perdón, utilizando como recurso el coseno, por ejemplo. Para hallar esta componente, vas a realizar la multiplicación de la velocidad por el coseno del ángulo. Como es un ángulo recto, aquí como les digo en el eje, perdón, en el origen, se trabaja con un ángulo recto, por asociación simplemente va a corresponder para la otra componente el seno. Pero una manera también en la que la pueden resolver para no complicarse, por ejemplo, para aprenderse solo el coseno de los ángulos, es deducir el ángulo que forma de este lado, que es 53, como ya les había explicado, por ejemplo, y este vendría a ser equivalente, aquí sería, perdón, aquí me estoy equivocando, aquí sería el seno de 37. Si aquí está el coseno para este lado, en el otro eje va a ser el seno de 37. Eso es por deducción, ¿no? Pero si queremos trabajarlo también con el coseno, cos, costadito, tienen que asociar esas palabras, cos, costadito, para que lo asimilen un poco más fácil. Entonces se tendría que trabajar con el coseno, pero de este ángulo de 53. La velocidad por el coseno de 53. Si ustedes pueden buscar en su tabla, tal vez tengan la tabla de trigonometría para la resolución del seno y el coseno de estos ángulos, que son de triángulos notables. En lo que ustedes lo resuelven, les voy a colocar un cuadro aquí para que puedan corroborar que básicamente termina siendo el mismo, ¿no? O sea, ustedes lo van a trabajar como a ustedes les parezca, pero en mi caso, por ejemplo, eh, me es fácil darme cuenta que van a dar el mismo resultado, ¿no? Entonces, ustedes trabajanlo como a ustedes les parezca más cómodo. Si se aprenden el coseno más, trabajan solamente con el coseno, pueden deducir este ángulo. Como les digo, siempre vamos a trabajar con ángulos conocidos, el 37, el 45 para el alcance horizontal máximo, o el 60-30, por ejemplo, en el que tenemos catetos que son KK, K raíz de 2, y de acuerdo a esos datos vamos a sacar el resultado de las componentes a través del seno y el coseno, ¿no? Entonces, V por el coseno de 37, aquí nos va a dar un resultado. Va a ser 50 por el coseno de 37 y acá 50 por el seno de 37. Aquí vamos a tener otro resultado. Lo vamos a poner aquí, porque esto de aquí va a ser importante para la resolución. Me gustaría escuchar las respuestas o las opiniones de alguno de ustedes. Vamos a tener en el eje X, en el eje X, eh, el resultado, y en el eje Y vamos a tener otro resultado. Es un poco fácil de deducir, porque si se dan cuenta, eh, el número de aquí, 50 metros por segundo es aquí, es un múltiplo de 5. Y si recuerdan, en el triángulo notable de 37-53, la hipotenusa va a ser es 5K. Es un múltiplo de 5 también. Para el de 37, que es el ángulo menor, es un 3K. Y para el que se pone 53, que es mayor entre los catetos, son 4K. Aquí siempre un ángulo recto.
Este es en el triángulo notable, entonces va a ser un poco más fácil de, aquí va a ser 37, y aquí 53. Entonces les voy a dar unos minutos. Eh, Quiero encontrar esos resultados primero, las velocidades descompuestas en sus dos vectores, sus dos ejes, perdón, y luego vamos a continuar con el análisis que nos pide, ¿no? Que es para el tiempo, para cuando el tiempo es igual a 2 segundos. Pues vamos a poner que para que no se confunda. Para cuando el tiempo es igual a 2 segundos. Pero primero en los ejes, las velocidades, ¿no? La velocidad en el eje X, la velocidad en el eje Y. Tiene un par de minutos para encontrar esos componentes y luego continuamos con los demás datos del ejercicio para poder realizar su resolución. Cualquier duda que tengan o que hayan tenido sobre la clase anterior también me la pueden hacer ahora. Bueno, para este módulo está asignado este único tema que es el de movimiento parabólico. Así que como les digo, para la sesión de hoy solo vamos a profundizar en, en el análisis, o más que todo en la práctica respecto a la caída libre. La caída libre se va a realizar, como ya saben, en el eje Y, en el eje vertical. Entonces, eh, es necesario practicar eso para que al momento de alguna práctica, algún examen, este, puedan tomarlo por partes para poder encontrar el resultado. ¿Algunos de ustedes tienen alguna duda sobre el tema? Tal vez. Si no hay alguna duda, voy a dejar que descompongan los vectores, perdón, el vector velocidad y que me encuentren los resultados aquí, en el eje X y en el eje Y, para continuar con la resolución del ejercicio. Tienen un par de minutos para encontrar estos resultados primero.
Listo. ¿Alguno de ustedes que tiene la respuesta para las componentes? En este ejercicio, para poder encontrar la altura, primero vamos a tener que realizar el ejercicio B. No se puede escuchar claro. Parece que no he tenido problemas con los demás grupos. Ese es el problema del audio. Tal vez puedes subir un poco más de tu volumen para que puedas escuchar, o tal vez con audífonos. No sé si algún otro presenta problemas de audio. Bueno, la resolución que se vamos a tener que encontrar primero el alcance horizontal, porque es muy difícil encontrar la altura en tal segundo sin tener como base primero el alcance horizontal. Pero podemos realizar la descomposición de las velocidades primero. Y para ello vamos a basarnos en los triángulos notables. Por ejemplo, encontramos que para trabajar este ejercicio vamos a trabajar con este triángulo. Estos son los cuatro principales que se va a utilizar. Y esto es porque generalmente se utilizan solo estos tres de acá, como les había dicho. El de 60-30, el de 45 y el de 37-53. El de acá muy pocas veces se ve. Son principalmente estos tres los que tienen que aprenderse. Para el eje vamos a encontrar primero las componentes. Para el eje, para el eje X sería la velocidad por el coseno de 37. Entonces aquí, si ustedes recuerdan, para encontrar el coseno, si el seno es la opuesta, el coseno sería el adyacente sobre la hipotenusa. Vamos recordando la fórmula de coseno de un ángulo, viene dado por el adyacente sobre la hipotenusa. Eso lo debemos haber visto, lo estamos viendo como un repaso. Listo, tenemos el coseno de 37 primero, de 37 grados, tendría dado por el adyacente. ¿Cuál viene a ser el adyacente? Seri me puede dar la respuesta. Vamos a trabajar en este triángulo, vamos a cambiarle de color. Vamos a trabajar solo con este triángulo. Tenemos aquí el ángulo de 37. Para el seno opuesto, hipotenusa. Ustedes saben que la hipotenusa va a ser siempre el lado que se le opone al ángulo recto. Entonces esto de acá, esta hipotenusa es la hipotenusa. Listo. Si alguno de ustedes puede darme una respuesta del coseno a 37 directamente, o descomponerlo primero para trabajarlo después paso por paso. Alguno puede levantar la mano si quiere opinar para dar la respuesta a esta resolución. El coseno 37, bueno, viene dado por el adyacente. El adyacente de 37 es el lado que se encuentra a su lado, valga la redundancia, que eso se llama adyacente. 37, el opuesto es el de acá, que se le opone. Es para el caso del seno, por ejemplo. El adyacente para el coseno sería este, 4K. Vamos a dar otro color para que quede resaltado. Y el adyacente vendría a ser 4K sobre la hipotenusa, que en este caso va a ser 5K. Entonces acá se van a simplificar. El coseno de 37 va a quedar como 4 quintos. Coseno de 37 va a quedar como 4 quintos.
lo vamos a dejar representado nada más en fracción, porque al momento de multiplicar por la velocidad, como vemos que es un múltiplo de 5, vamos a ver en el eje X, tendríamos la velocidad que es 50, multiplicado por el coseno 37, que es 4 quintos, 4 sobre 5, y se van a simplificar y va a quedar 40. 40 metros por segundo es la unidad de medida. Listo. En el eje X vamos a tener 40 metros por segundo. O sea, ¿esto cómo se interpreta aquí en el gráfico? Eso se interpreta como que la velocidad que está haciendo en esta dirección, el vector horizontal, va a ser 40 metros por segundo en esta dirección. Ahora tenemos que hallar en esta dirección de acá. Y para ello vamos a tener que resolver v por el seno 37. Entonces, en nuestros triángulos notables nos ubicamos aquí. Deducimos que el seno opuesto es el mismo procedimiento, solo que en este caso tendríamos que trabajar con el opuesto. Aquí era para el coseno el adyacente, para el seno va a ser el opuesto. O P, vamos a poner aquí. Va a ser 3K sobre 5K, 3 quintos. Finalmente va a terminar por resolverse con la velocidad de 50 por 3 quintos. Así que al momento de simplificar, sacamos quinta, sería 10 por 3, 30. 30 metros por segundo. Vamos a tener en esta componente que trabajamos a una velocidad de 30 metros por segundo. En el gráfico, de manera vertical, va a trabajar con 30. Aquí con 40 metros por segundo y en el vertical con 30. Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar primero para el ejercicio? Vamos a hallar la B primero. Vamos a ir borrando por aquí. Ya. Vamos a trabajar la B primero. El alcance horizontal, perdón, el vertical. El alcance horizontal que tendrá en 2 segundos de lanzamiento. Ustedes saben que para el horizontal vamos a trabajar un MRU simplemente, que es algo mucho más sencillo. Vendría dado simplemente por la distancia, que es igual a la velocidad por tiempo, ¿no? Una fórmula muy conocida. Entonces, la distancia que va a alcanzar va a ser la velocidad, que es 40 en el eje horizontal por el tiempo. Si analizamos que nos dan el tiempo, a los 2 segundos es mucho más fácil. Vamos a reemplazar el tiempo, nos han dado 2 segundos, que va a ser el alcance. El tiempo va a ser 2 segundos. Entonces vamos a tener como alcance horizontal, como distancia de los 2 segundos, 80. Listo, esta debería ser la respuesta para la B. El alcance horizontal que tendrá los 2 segundos de lanzamiento. Va a recorrer en 2 segundos, hasta que pasen los 2 segundos, va a haber recorrido 80 metros.
en qué punto se encuentre, o como nos han dado el tiempo de estar. Listo, ahora vamos a realizar el análisis en la caída libre. Vamos a borrar por aquí esto. Ya tenemos la respuesta en la B. Una vez que tenemos esa respuesta con los 2 segundos, estos datos todavía los necesitamos. Esperemos la altura que alcanza. Y aquí vamos a basarnos en las fórmulas que habíamos visto en la clase, pero que existen algunas. Les voy a presentar aquí para que tengan más facilidad al momento de resolver. Estas son las fórmulas de la caída libre, cuando va hacia arriba y cuando va hacia abajo. Bueno, es un movimiento horizontal simplemente. Así que, gravedad por tiempo, como podemos ver aquí. La diapositiva lo habíamos visto como aceleración por tiempo. Y tenemos otra forma de representar las fórmulas, que es con la ausencia de los datos. Les voy a traer aquí para que ustedes puedan tomarle captura. Y mediante esto su resolución sea más sencilla. Aquí están las fórmulas. Creo que le sale el mismo, sí. Esto es para otros casos. Por ejemplo, no influye. Si no te dan la altura, trabajas con esta fórmula. Si no te dan la velocidad final, trabajas con esta fórmula. Si no te dan la gravedad, trabajas con esta fórmula. Entonces, siempre tienes que ver el dato que no te dan para, de acuerdo a eso, escoger la fórmula. Por ejemplo, en este caso, para el ejercicio que nos han dado, nos piden la altura. Lo que no tenemos es la altura. Pero tenemos que encontrar los otros, mejor dicho, encontrar el dato faltante. O sea, si no tenemos altura, tenemos que encontrar el dato faltante, el dato que sí nos están dando, por ejemplo, el tiempo en este caso, ¿no? Vamos a resolverlo mediante la fórmula de velocidad inicial, porque lo tenemos como dato. Habíamos visto en este caso que para el eje Y su velocidad va a ser 30 metros por segundo, recorrido hacia arriba. Aquí solo vamos a tener una variación de aceleración por la gravedad. Entonces vamos a trabajar con la fórmula de aquí para encontrar la velocidad final. Y luego, cuando tengamos la velocidad final, vamos a poder encontrar la altura con esta fórmula de acá. Perdón, esto de aquí, esta fórmula de acá. Vamos a trabajar con la de acá para hallar la altura, con la primera para hallar la velocidad inicial. La velocidad final, como ustedes saben, va a ser cero, porque cuando llegue a su punto máximo, ya no va a tener más velocidad. Listo.
Entonces, una vez que ya tenemos las dos fórmulas, vamos a empezar a resolver. Voy a dar un par de minutos para que analicen. A través de estas dos fórmulas vamos a dar con el resultado del ejercicio que nos tienen a los 2 segundos. Aquí tenemos la gravedad, la velocidad inicial la vamos a poder hallar, la velocidad final es 0 y aquí vamos a poder hallar la altura máxima en cuanto a la velocidad final sea 0. Sin velocidad final, porque aquí dice sin velocidad final, eso se interpreta como que la velocidad final es 0. ¿Y eso cuando sucede? Cuando el objeto ha llegado a su altura máxima, el h, el x, la altura máxima. Una vez que llega a su altura máxima, empieza a caer, entonces aquí la velocidad final es 0. Aquí va a tener el alcance máximo. Este alcance máximo lo vamos a necesitar para trabajar en, en esta fórmula, en el que tiene la velocidad inicial. Acá tenemos el tiempo, ¿no? Un par de minutos por favor para realizar el análisis del ejercicio. Les dejo aquí con las fórmulas y regresamos en un par de minutos. Listo. Una corrección aquí. Bueno, como según los datos, vamos a trabajar solamente con esta fórmula de aquí, porque nos dan la altura. Aquí nos fijamos que tenemos la altura, que es lo que nos están pidiendo, y acá tenemos el tiempo, que es lo que nos están dando. Y como aquí tenemos el dato de la velocidad inicial, es suficiente para poder resolver. Entonces, vamos a transferir esta fórmula. Tenemos que la altura es igual
a la velocidad inicial más o menos la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Entonces aquí vamos a reemplazar simplemente la altura va a ser igual a la velocidad inicial que ya habíamos encontrado, que era 30. Aquí va a ser más, pero con la gravedad que es negativa sería menos. Aquí sería 10 por el tiempo al cuadrado, que es 4, 2 al cuadrado, sobre 2. Simplificamos aquí, sería 2, sería 20, y la altura que va a tomar a los 2 segundos sería 30 menos 20, 10. 10 metros, va a llegar a los 10 metros. Con eso respondemos la alternativa A, y este va a ser el resultado, los dos resultados para este ejercicio. La altura que alcanza el objeto a los 2 segundos, tomamos acá con las fórmulas de caída libre. Vamos a borrar esto, pero no quiere tomarle una captura. Es muy importante tener esto en cuenta. Lo que no incluye, por ejemplo, cuando su velocidad inicial es 0, cuando su velocidad final es 0. Entonces, esto de aquí va a ser lo más relevante a tomar en cuenta para cuando realizamos un movimiento parabólico, porque vamos a trabajar con estas 4 solamente, con estas 4 fórmulas para el movimiento parabólico. Si no tiene altura, ya sabemos que tenemos que trabajarlo con esta fórmula. Si no tiene velocidad final, con esta, y si no tiene gravedad, con esta. Y depende de los datos que nos den. Este ejercicio ha sido sencillo, pero vamos a tener ejercicios más complejos y vamos a ir trabajando a la próxima clase. Y vamos a extenderlo también para que aquí tenemos ambos resultados. Está bien, en el análisis en los ejes, primero tenemos que deducir las dos componentes, las velocidades en ambos ejes, porque siempre nos los van a dar en un eje con un ángulo, ¿no? Siempre nos lo van a dar así, en un ángulo alfa, cualquiera, por ejemplo. Y nos van a dar esta velocidad. A veces ni siquiera nos dan esta velocidad, nos dan la horizontal. Y nosotros a partir de la horizontal vamos a poder deducir esta velocidad o la de acá también, gracias al ángulo. Entonces sería bueno que repasen sus triángulos notables que habíamos visto, conjuntamente con las fórmulas de aquí, que son las fórmulas de caída libre. Para todos los ejercicios de movimiento parabólico vamos a necesitar estas fórmulas, las 4 fórmulas, y el análisis de las velocidades. Esta ha sido la primera clase práctica. En la siguiente también vamos a resolver ejercicios y hemos terminado con los aspectos teóricos. En caso necesitemos añadir algunos otros, porque vamos a tener en la siguiente clase un ejercicio en el que, por ejemplo, se va a lanzar un objeto, pero a partir de cierta altura,
para ese caso, también, si realiza este movimiento, entonces ya no va a cumplir con algunas de las cosas que las habíamos visto teóricamente. Y bien, aquí nos van a dar un ángulo. Aquí tendría una velocidad inicial. Esto de aquí es lo que vamos a trabajar la siguiente clase de manera práctica. Muy bien, chicos. Hemos cumplido con la hora. Eh, el número para salir del número. El número. A ver, por aquí os voy a dejar el número. Para que necesiten la resolución de algunos de los ejercicios. Eh, Les voy a dejar uno aquí del día de hoy. Para la próxima clase es similar a lo que les estoy explicando, pero parte del, de la, parte desde un punto horizontal. Con cierta altura, por ejemplo. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Dejo el número por aquí. Nos vemos en la próxima sesión. Ha sido un gusto darles esta primera clase práctica. Como les dije, vamos a profundizar el tema a nivel práctico en la próxima clase. Hasta la próxima, cuídense, que tengan buen día. Hasta luego. Ya pueden ir desconectándose los que no pertenecen a esta clase. Vamos a editar para el tercer grado la clase de química. Vamos a continuar con las funciones químicas. Los que no sean de esta clase, por favor, ya se pueden retirar del aula. No, en todo caso, voy a ir sacando. Me parece que me queda todo. Es de la clase anterior de física. Listo.
Buenos días, bienvenidos a la clase de química. Mi nombre es Iván, vamos a continuar con el tema de funciones. Funciones Buen día, químicas. profesor. Vamos a esperar a que se terminen de conectar sus compañeros. Unos 4 minutos más. A las 9:10 comenzamos. Como habíamos visto en la clase anterior, habíamos trabajado los óxidos básicos. Ellos vienen dados por la combinación de un metal más el oxígeno. El nombre óxido justamente viene dado por el justamente viene dado por la unión con el oxígeno. Valga la redundancia, su mismo nombre le da esa denominación: óxido, oxígeno. Entonces, ahora lo que vamos a ver para esta clase, una belleza que se terminen de conectar con sus compañeros, los óxidos ácidos. Ahora vamos a ver el oxígeno interactuando con elementos no metálicos. Les había pedido que tengan su tabla periódica a la mano. Si no tienen una tabla periódica, la pueden buscar también de manera virtual para poder trabajar la clase, porque como habíamos comentado en la clase anterior, vamos a trabajar con los electrones de valencia. El número de valencia están en la tabla periódica de todos los elementos. Entonces, en base a eso vamos a poder trabajar las interacciones con el oxígeno. Listo, me parece que ya tenemos un promedio de 10 alumnos en el aula. Eh, Buenos días nuevamente a todos los que se acaban de unir. Bienvenidos a la siguiente sesión. Para el tema de hoy de funciones, vamos a trabajar con los óxidos ácidos. Como les reitero, en la clase pasada habíamos trabajado con los óxidos básicos, que eran la unión entre, vamos a hacer un breve repaso, entre el oxígeno interactuando con un metal. Ahora vamos a ver el oxígeno interactuando con los no metales. Va a formar un óxido ácido, eh, que tiene como denominación también anhídrido. Aquí se los pone por ejemplo. Óxidos ácidos, también llamados anhídridos, a combinación de un metal más el oxígeno, va a formar un anhídrido. Tenemos diferentes tipos de nomenclaturas, tenemos 3 para ser exactos, pero vamos a trabajar la nomenclatura clásica según su módulo, ¿no? Eh, Según los casos.
anhídrido bórico, por ejemplo. Aquí vemos que hay una variación en la nomenclatura y esto se va a deber siempre, tratando de terminar de admitir a los demás alumnos. Esto siempre, las terminaciones o con el que comienza, por ejemplo, aquí va a empezar con hipo, se van a deber a sus electrones de valencia, ¿no? Se va a deber a su estado de oxidación. Ya habíamos visto esos dos nombres principalmente. Buenos días. Listo. Vamos a comenzar. Parece que ya están todos. Pero, listo. Vamos a trabajar con la nomenclatura clásica. Aquí tenemos un cuadro. Va a ser este cuadro en que básicamente nos vamos va a ser nuestra regla para la nomenclatura. Vamos a trabajar con este cuadro, por ejemplo. Aquí tenemos la valencia y la terminación. Cuando trabaja con su menor número de valencia, vamos a trabajar con hipo y os. Empieza en hipo y tenemos, por ejemplo, para el carbono, tenemos acá anhídrido carbónico. ¿Eso qué quiere decir? Que está trabajando con su mayor número de valencia, porque termina en icono, anhídrido carbónico. Anhídrido, ¿por qué? Porque está trabajando con el oxígeno, no metal más oxígeno, va a dar como resultado un anhídrido. Aquí tenemos algunos ejemplos con el azufre. El azufre en este caso se va a llamar sulfuro. Va a haber una variación en este nombre. Y aquí vamos a tener diferentes denominaciones de acuerdo a su estado de oxidación, a su número de valencia, por ejemplo. Y podemos ver acá, nos están presentando 4 casos, ¿no? El primer caso para cuando tiene un solo estado de oxidación, como el boro, 2 estados de oxidación y 4. Eso solamente. Vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a ver algunos ejemplos. Un comunicado que tengo que reiniciar el grabado.